Desarrollo. 1. Ubicarse en el terreno en donde se va a trazar la poligonal abierta. 2. Se deben de marcar los 4 puntos que conforman la poligonal abierta de 3 lados. Los puntos serán 0,000 metros, 0,200 metros, 0,600 y 0,800 metros, del primero al último respectivamente. Entre los puntos 0,000 metros y 0,200 metros, debe de haber una distancia de 200 metros como mínimo. O, el punto 0,000 metros debe ser visible desde el punto 0,200 metros y viceversa. Entre los puntos 0,200 metros y 0,600 metros, debe de haber una distancia de 400 metros como mínimo. O, el punto 0,200 metros debe ser visible desde el punto 0,600 metros y viceversa. Entre los puntos 0,600 metros y 0,800 metros, debe de haber una distancia de 200 metros como mínimo. O, el punto 0,600 metros debe ser visible desde el punto 0,800 metros y viceversa. Cada punto se marca con una ficha topográfica de metal clavada en el suelo. En el punto 0,200 metros, debe de haber 2 puntos de referencia cercanos. Estos deben de ser lo más fácilmente distinguibles, ya sea un árbol muy grueso, o una roca muy grande que no se pueda mover fácilmente. En el punto 0,600 metros, debe de haber 2 puntos de referencia cercanos. Estos deben de ser lo más fácilmente distinguibles, ya sea un árbol muy grueso, o una roca muy grande que no se pueda mover fácilmente. Se debe tomar nota de las coordenadas en cada punto con el GPS, para poder verificar que sean congruentes posteriormente. 3. Se coloca el tránsito en el punto 0,200 metros, para medir el primer ángulo. Se nivela el tránsito justo encima de este punto. Se debe de tomar nota de la lectura del rumbo. Este será el rumbo inverso de 0,000 metros a 0,200 metros. El ángulo se mide de la siguiente forma, tal como se muestra en la imagen. Se pueden utilizar balizas en los puntos 0,000 metros y 0,600 metros, para poder visualizar más fácilmente esos puntos con el tránsito. Debido a las distancias, es casi indispensable. 4. Se visualiza el punto 0,600 metros con el tránsito, se ajusta en 0 y se verifica que siga nivelado. A veces, al manipularlo, se desnivela accidentalmente el tránsito. Se debe de tomar nota de la lectura del se toma la medida de la distancia existente entre el punto de referencia 2 y el 0,200. La toma de distancia se hace con cinta métrica y 2 plomadas. 6. Se procede a mover el equipo al punto 0,600 metros, en el cual se hace el mismo procedimiento. Se usa el 0,200 metros como primer punto, en vez del 0,000 metros. Se usa el 0,800 metros como segundo punto, en vez del 0,600 metros. 7. Para verificar que los datos de los ángulos son correctos, se puede hacer una comparativa con el trazo de las coordenadas obtenidas al trazar los puntos. 8. Ahora procedemos al punto 0,200, ahí se coloca el tránsito sobre este punto, se visa el punto 0,000, para así poder alinear a los integrantes de la brigada que tengan que medir. 9. Se procede a empezar la medición desde el punto 0,200 con dirección al punto 0,000, esta medición se hará de forma normal con la cinta y las 2 plomadas mientras un compañero nos alinea desde el tránsito. El cadenamiento será de cada 20 metros, empezando desde la posición del tránsito hasta llegar al punto visado por este. 10. Se colocará el vernier del tránsito y se pondrá el tránsito en posición de vuelta de campana, y se girará con respecto a la dirección de la deflexión y del punto 0,400, hasta llegar a su valor correspondiente. En esta dirección se repetirá la medición y el cadenamiento. 11. Después se localiza el PC con dirección al punto 0,400 y el punto 0,200, el cual será el primer punto de la curva. 12. En este punto se colocará el tránsito y se visará con dirección al punto 0,200, y en donde el vernier del tránsito se volverá a colocar en 13.
Con el tránsito se comenzará con la medición. En este paso el tránsito se girará el valor de la primera deflexión y se medirá el primer valor de la cuerda, empezando desde el punto donde está colocado el tránsito, mientras un compañero nos alinea desde el tránsito. 14. Después se agregará el valor de la segunda deflexión parcial y se medirá la distancia de la cuerda correspondiente, y al igual que el paso anterior un compañero nos alineará desde el tránsito. 15. El paso anterior se repetirá con todas las deflexiones parciales y con sus distancias correspondientes hasta llegar al punto PC con dirección al punto 0400. Con lo cual quedará trazada nuestra curva. 16. Después se realizará la curva con espiral 17. Ubicamos nuestra estación T, punto donde termina la tangente y empieza la espiral, y con nuestros cálculos que ya llevamos ubicamos la cuerda, es decir, la distancia del punto, y con el tránsito marcamos los grados de la cuerda y ubicamos nuestro punto con una ficha. 18. Luego nos pasamos a nuestra siguiente estación E, punto donde termina la espiral y empieza la curva, igualmente ubicamos cada cuerda con sus grados y la marcamos con una ficha. Cabe mencionar que del punto 0600 mirando hacia el punto 0200 y al 0800, marcamos los cadenamientos a cada 10 metros. 19. Nuestra siguiente estación es C, punto donde termina la curva circular y empieza la espiral, igual con nuestros cálculos que ya traemos, solo ubicamos la cuerda y el ángulo y marcamos el punto con una ficha. 20. Como última estación tenemos la ET, punto donde termina la espiral y empieza la tangente, donde ubicamos la cuerda, su ángulo y marcamos el punto. 21. Para sacar las secciones transversales, se utiliza el cadenamiento a cada 20 metros a lo largo de toda la poligonal abierta y también los puntos de la curva. 22. Se coloca el teodolito en uno de los puntos de cadenamientos, visando el punto anterior y poniendo en vernier en 0. 23. Una vez visualizado se marca el 90 y a partir de ahí se mide una distancia de 30 metros medida con ayuda de la cinta y las plomadas. 24. Se ubican las partes del terreno en esa distancia de 30 metros que tengan más accidentes topográficos, se miden las distancias desde el teodolito al accidente y se saca el nivel de estos. 25. Como consiguiente se le da vuelta de campana y se miden otros 30 metros para ese lado, repitiendo el paso anterior. 26. Esto se realiza a cada 20 metros. 27. De igual manera se saca la nivelación esta con ayuda del nivel y una estaca.